Nunca Madres es el nombre de una organización de mujeres jóvenes, bonitas, esto lo debo aclarar, que se han unido para defender el derecho de la mujer a no tener hijos y que eso no las estigmatice. Me las encontré esculcando en las redes sociales, las llamé, las busqué, una está en México, la otra está en Cali, y nos acompaña para hablar con ellas otro personaje de esos maravillosos, de esas mujeres que no odian a los hombres, pero que no quieren hacer caso. La tía Clemencia, Sara Bojanini. Vamos con ellas en este Ser o No Ser, y ahí el podcast de Nunca Madres. Mientras algunas vivimos en efecto el mandato de la maternidad, hay muchas otras mujeres que viven el mandato de las esterilizaciones forzadas, ¿no? ¿En qué momento el feto o el humano en proceso de gestación ya está en el punto en el que abortarlo se vuelva un delito objetivo? ¿Qué opinan ustedes de las mujeres que ofrecen sus úteros para que otras personas puedan ser papás? Uy, temazo. Esa mujer, ¿se le puede considerar como mamá solamente porque parió? ¿O mamá es la que, además de parir o no parir, te da otras formas como cuidados, protección, alimentación, familia, amor? Antes de comenzar el podcast de hoy, no se les olvide, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, díganle a otra gente que estamos aquí. Nuestro Instagram es Ser o No Ser, ella el podcast, y nuestro TikTok es Ser o No Ser Podcast. Sigan a Kenke también, aparecen como Kenke Oficial. Kenke ofrece sus redes para que ustedes escriban a las redes de Kenke contando que quieren hacer la pregunta a Kenke. Y sabía la otra, ¿no? Nuestro after party, además de que comentamos los comentarios de ustedes, ahí invitamos a emprendedores. Ahora Kenke los invitan. Y no tienen que estar en Bogotá. No, lo podemos hacer online. Entonces les recuerdo, las redes sociales de Kenke en Instagram, TikTok, YouTube son @KenkeOficial. También esperamos que crezcan esta unión de personas de pensamiento crítico. Y me gusta mucho lo del pensamiento crítico, que no nos metan los dedos a la boca. Sí. Ahora, Mauro, le voy a decir algo muy importante. Le llegó el cemento y le toca ponerse a trabajar. Sigamos con el podcast. Oigan, casi no la logramos, ¿no? Muchachas. No. Isabel, Irán y Sara, o la tía Clemencia, depende por dónde aborde uno el tema con ella. Mauro, yo quiero decir algo. En el podcast pasado, tú nos dijiste que casi siempre las reuniones son más hombres que mujeres. Hoy estamos al contrario. Son Muy más bien. mujeres que hombres. Está mejorando la calidad del producto. Más o menos. ¿Cómo que está aunque no la vemos, está también en Michelle. O sea, son más mujeres que hombres. Muy bien. Entonces, la historia arranca así. Sara, ellas hablaron con una persona cuyo factor de identificación con el que ellas la presentan ella es una persona que no quería maternar, verbo que me ha llamado mucho la atención. Sí. No lo conocía y me parece interesante que hablemos del verbo maternar. Ella no quería maternar, luego pasó seguramente lo que siempre pasa y la señora terminó quedando embarazada, supongo, entonces decidió maternar, utilizando el verbo maternar. Y ese mínimo extracto de lo que acabo de mostrar, porque hay mucho más en la página de ellas de Instagram, condensa para mí, y ahí sí les voy a pedir a ellas que me digan si estamos en lo cierto, el espíritu de Nunca Madres. Ok. El espíritu de Nunca Madres, creo yo, vamos a dilucidarlo entre tú y yo, me pareció, el derecho que una mujer tiene a no ser mamá y que no la moleste. ¿Lo dije bien? Sí. Pocas palabras. Es mucho más que eso, pero está bien condensado. Y vale, y si es mucho más que eso, entonces es el super momento para que ustedes me empiecen a contar, porque Por favor. ya saben que yo no me entero hasta que llego al podcast. Tengo muchas ganas de saber lo siguiente: ¿cómo es que dos mujeres que estamos viendo, jóvenes, absolutamente habilitadas para cualquier actividad de la vida, evidentemente, incluida maternar, como veo en el verbo ahí, las dos mujeres capaces, evidentemente, de cualquier cosa, salen y se exponen al mundo entero a decirle al planeta entero, sobre todo en América Latina, continente altamente católico, moralista y generalmente retrógrado, salen a decir, ustedes dos muchachas, que ustedes defienden el derecho a ser nunca
madres. O sea, a ustedes las saludan, a ustedes las cogen a pie en la calle. ¿Cómo es eso? Y cuéntenoslo todo. Aquí estamos para oírlo todo. Pues la verdad es que sí tenemos, o sea, en las redes hay de todo, entonces hay comentarios que realmente son súper displicientes todo el tiempo, pero yo pienso que precisamente partiendo de eso, ¿no? O sea, como de hay tanta crítica en nuestros países, en esta región, con respecto a una mujer que haya decidido que no quiere ser mamá, que la razón principal por la que Irán y yo dijimos tenemos que hacer este proyecto es porque de esto no se habla en público. O sea, realmente no hay maneras, no hay espacios para que las mujeres que están o en medio de tomar la decisión de si quieren maternar o no, o que ya han decidido que no quieren ser mamás, no existen esos espacios. Entonces fue así que nació Nunca Madres en, digamos, en una historia muy corta, porque realmente hay mucho más de esa historia, pero no o sea, no sin retos. Claramente hay muchísimas personas que nos llaman cualquier cantidad de nombres que te puedas imaginar. Pero Irán y yo tenemos muy claro que tenemos una misión que es mucho más importante que cualquier cosa que nos puedan decir que sea un ataque o que sea agresivo. Sí. Realmente, sí, pasa un montón, pero Pero una pregunta obvia, perdónenme lo obvio. Toca pasar por ahí. ¿Y ustedes cómo llegaron a la conclusión de vamos a complicarnos la vida haciendo pública y masiva nuestro punto de vista? Es un llamado. Sí, también porque es necesario hacerlo. Sí. Es un Sí, llamado. sobre todo creo, Mauricio, que es un tema de crear dos cosas. Por un lado, representación y por otro lado, comunidad, ¿no? Entonces, te cuento un poquito de este contexto de cómo surge Nunca Madres, plena pandemia. 2021, yo estaba justo buscando una comunidad de mujeres que hablara precisamente sobre el tema del derecho a decidir, pero muy enfocado hacia las no maternidades, ¿no? Yo estaba en un proceso de decisión sobre si quería ser mamá o no quería ser mamá, que cada vez más Isa y yo vemos que es un fenómeno bastante común, que las mujeres empiezan a cuestionar esto, ¿no? Entonces estaba en este proceso y de repente me empecé a topar con varias comunidades, todas ellas en inglés, y justo tiraban un poquito de odio a las mamás y a los hijos, a las hijas, ¿no? Y la neta, o sea, como que yo no compartía mucho eso. Fue así que llegué a la comunidad de ISA, que también la hacía en inglés, y dije, ah, mira, una comunidad con la que me identifico, que no tira mal rollo, al contrario, ¿no? Como que todo lo que ponía me hacía sentido. Empiezo a platicar con ella en inglés y al poquito tiempo nos damos cuenta que ella es colombiana, que yo soy mexicana, y así fue que llegamos de repente a hablar en español y dijimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué tú lo estás haciendo en inglés? ¿Por qué yo estoy buscando una comunidad en inglés? ¿Por qué no lo hacemos en nuestro idioma para las morras, bueno, mujeres, ¿no? Latinoamericanas, y bueno, y todas las hispanoparlantes que quieran y que seguro se están cuestionando este tipo de cosas, pero que no tienen una comunidad a la cual llegar o con la cual tejer. Y fue así que en un Zoomcito de 15 minutos que echamos en el 2021, plena pandemia, hubo una química pues muy bonita y así fue que decidimos fundar esta comunidad de Nunca Madres, ¿no? Y principalmente diría que obviamente todo lo que nosotras hacemos está en el derecho a decidir y en la autonomía corporal de las mujeres, cada quien con su cuerpo lo que quiera, pero lo que nosotros hacemos básicamente son dos cosas. Por un lado, dar acompañamiento a mujeres que estén en ese proceso de decisión sobre si quiero ser mamá o no quiero ser mamá. Y por otro lado, crear esta representación de la cual ya les decía hace ratito, ¿no? Muchas veces como mujer te cuesta trabajo imaginar cómo puede ser tu vida de grande si decides no ser mamá. Y te cuesta trabajo porque toda la vida hemos recibido estímulos
desde chiquitas de cuando seas grande y seas mamá, me vas a entender. Son estímulos, son pequeños como inceptions, como muy ligeritos que entonces no se sienten, pero que te van a ir creando estas como narrativas de lo que tú tienes que ser cuando seas grande, ¿no? Entonces, no te alcanzas a imaginar tu vida de grande no siendo mamá porque simplemente no te has contado esa historia, porque nadie te ha dicho que puedes no ser. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos desde Nunca Madres en esta gran comunidad. Ay, mira, me vas a permitir desatascarme una anécdota y yo me muero de ganas de oír tú qué dices de esto, de ellas. Y esta anécdota es, mi hija Valentina en aquel momento tenía 19 años. Y la anécdota tiene todo este escenario. Y estábamos tomándonos un café. Yo posteé, prefiero 1000 veces caminar a mi hija por los Campos Elíseos que por el pasillo de una iglesia. ¿Tú? Yo posteé eso. Ajá. Y un amigo mío me escribe, no, me llama y me dice, ve, déjala que decida. Ella verá si se quiere casar o no. Paisa es bien paisa. Ella verá. Y le digo yo, a ver, marica, el cine le dice que se case. La biología le dice que se case. La mamá le dice que se case. La sociedad le dice que se case. Las películas le dicen que se case. La literatura le dice que se Yo case. me opongo. La poesía le dice que se case. Una opinión en contra, que oiga, una sola. Porque lo que tú dices es verdad, no se da opción. ¿Tú qué piensas? Yo me opongo. ¿Tú te opones? No, tú estabas haciendo las veces de yo me opongo y es súper necesario. De hecho, uno de los trabajos más importantes de la figura paterna es oponerse a muchas de las prescripciones del amor en turno, digamos. ¿Ah, sí? Sí. Esa es una de las grandes tareas que tiene el padre, decir, venga, no, venga, poner un balance, digamos. Okay. Entonces, súper. Bueno, pero entonces, Irán, dicho esto, se fueron contra el mundo, como en aquella llamada que les acabo de contar yo, y yo solamente estaba diciendo que no quería caminarla por un pasillo. ¿Cómo será salir a decir todo lo que ustedes dicen? ¿Qué pasa? Y entonces se metieron en un lío, les pelean. ¿Cómo es eso? Usted solo Pues, es que sea mujer para que le diga a todo el mundo que así no es. ¿De verdad? Sí, no, claro. Lo que uno haga, lo Sí, que no. sea. Eso Así que no usted es. está haciendo, no, eso no. Sí. Es cierto. Pues nosotras veníamos ya como con un proceso adelantado, por decirlo así, como con nuestras familias, nuestros amigos, las personas de nuestro círculo pues más importante, que son las personas que realmente nos importan. Y ya veníamos como con ese proceso hecho. Y pues salir al mundo a decir, somos mujeres que hemos decidido no ser madres y estamos aquí para acoger a otras mujeres que han decidido lo mismo o que están pensando en no convertirse en madres. Yo no sé si requiera tanta valentía, la verdad yo no me siento una persona muy valiente, para ser sincera, pero lo hicimos porque sabíamos que había esa necesidad de crear comunidad, de encontrar comunidad sobre todo. Y eso fue lo que nos jaló un poco a lanzarnos en este proyecto en el que ya llevamos pues 3 años y que estamos completamente felices de todo lo que hemos podido lograr hasta el momento. Qué cool. Que es que Germán quería hacer una pregunta, pero después apunta por ahí, Isabel, que nos cuentes qué han logrado, que no se nos olvide. Ger, ¿qué quería decir usted? Espero que no sea una pregunta tonta, pero y creo que sé la respuesta, pero quisiera oírlo de la voz de ustedes, y es la Fundación Nunca Madres está en contra de las relaciones de pareja o no tiene nada que ver con decidir ser o no ser madre. Germán, no, creo que hay pocas preguntas tontas, la verdad. Y esto, nunca me lo habían preguntado, bueno, nunca nos los habían preguntado, pero no, hay 3 principios que me gustaría compartirles de Nunca Madres, y el primero de ellos es el respeto absoluto a las mujeres que son madres y a sus crías, ¿no? O sea, ahí no hay un tema de nosotras contra las mamás. El sistema ya nos tiene suficientemente separadas a las mamás de las no mamás. Y los 10 de mayo, no sé cómo sea muy bien en Colombia, pero acá en México, híjole, es horrible porque o sea, las mamás
de humanos de repente dicen, no, pues tú no puedes ser mamá de perro, ni mamá de planta, ni mamá de tesis doctoral, ni mamá de no sé qué, ¿no? Entonces se vuelve un poquito esta lucha en ciertas plataformas de redes sociales entre las mamás y las no mamás, ¿no? Entonces, nosotras lo que queremos hacer desde Nunca Madres es volvernos a encontrar en esas diferencias. Seas mamá, seas hombre, seas pareja, seas lo que sea, nos queremos volver a encontrar. Desde luego, sobre todo con las que son mamás y ejercen maternidad, nos queremos volver a encontrar porque creemos que tanto ellas como nosotras tenemos procesos que se viven en solitario, ¿no? La maternidad, nosotras que hemos podido platicar con distintas amigas que ejercen maternidades, la pasan, la verdad es que hasta cierto punto un poquito en solitario, ¿no? El maternaje muchas dicen que debería de ser colectivo y al final acaba siendo algo muy en solitario. Entonces, lo que decimos desde Nunca Madres es cómo nos podemos volver a encontrar. No sé si necesariamente en ese punto en medio, pero sí que en ese puente volvamos a escucharnos y desde la empatía encontrarnos. Entonces, esto es para las Nunca Madres y para las madres, pero también con las parejas. Desde luego, muchas veces tenemos que, al contrario, ¿no? Como volver a comunicarnos y volver a saber cómo comunicarnos con nuestras parejas. Es un tema también complejo el hecho de decidir no ser mamá y tener pareja. Entonces, más bien no es en contra de la pareja, es más bien cómo nos comunicamos desde la honestidad, desde la apertura, desde esta autenticidad también de quiénes somos nosotras y qué queremos en nuestras vidas para con la pareja, ¿no? Y finalmente también el último de los principios de Nunca Madres es que siempre hablamos en plural, las maternidades y las no maternidades, por el reconocimiento de todas las historias, de todas las diversidades, de todas las experiencias de vida que hay. Mientras algunas vivimos en efecto el mandato de la maternidad, hay muchas otras mujeres que viven el mandato de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces, siempre en ese reconocimiento creo que es por los que se guía Nunca Madres. Sara, tú haces lo que hacen este par de niñas, pero solita. Tú no tienes Batman y Robin, tú eres solita. Tú eres como el Hombre Araña. ¿Tú dices más o menos como lo mismo o estoy equivocado? Pero con humor. Entonces la gente cree que estoy huevoneando. O sea, Nadie te cree. Sí. Sí. ¿Eso que estás diciendo es verdad? ¿La Sí. gente cree que estás tomando el pelo, que eso no es en serio? Sí, yo O sea, ellas creen que tú eres un Juan Piz González, pero del género. no sé. Ojalá. Uy, De Irán hecho, no debe tener ni idea quién es Juan Piz González. ay no, ¿qué tal? Sí sé quién es Juan Piz González. No, De Irán, hecho, Irán. Ah, Sí, Irán. no sé quién es. Irán es un youtuber, o es un influencer muy interesante que juega desde el papel. Él se hace el de ultraderecha para entrevistar a gente de ultraderecha, pero todos sabemos que él es de ultraizquierda. Entonces, él mezcla el asunto. Por eso estoy diciendo si Sara está haciendo lo mismo, digo, no tú lo mismo. La creencia es, no, está tomándonos el pelo, pero ella no está hablando en serio. Pues de hecho es una forma también de protegerme y de crecer en mi arte y es sacar un personaje que tenga otras características distintas a Sara y lo estoy puliendo así con amorcito para que la gente pueda ver el personaje y no trate de no tomárselo personal. Es que la gente se toma todo muy personal. Entonces... Pero vamos al punto. Pero tú lo que hacen Nunca Madres, que lo hacen Isabel e Irán en compañía, hombro a hombro y la verdad, a ti te toca soportar toda esa preguntadera sola. Sí. Te tengo unas amigas que te pueden ayudar. Uno no les para Bienvenida, bola. Sara. Bienvenida, sí, total. Gracias. Sí, uno no para bolas, pues es que lo único que estamos haciendo nosotras tres es siendo, que esa palabra de lo único, pues a ver, no es más ni es menos. Entonces, si yo estoy siendo y eso que yo estoy siendo a usted le parece que es horrible, pues eso es problema suyo, mío no. Yo estoy siendo. Pero no pasa, ¿no es cierto que no pasa? O sea, ser no es fácil, No. así tu ser no ofenda a nadie, digo, así tu ser no tenga que ver con nadie,
porque de todas maneras sí hay una tendencia, no sé si es universal, a que si lo que no les gusta lo que estás pensando, se meten a corregirte. Sobre todo si, como dice Sara, además eres mujer, es lo que tú estás diciendo. Sí. ¿Qué pasó allá, Irana, Isabel? Me dejaron solo. Sí. Yo aquí, el No. pueblo unido jamás será vencido. Es que completamente de acuerdo, o sea, es así y lo más, no voy a decir interesante porque es que esto es muy común, pero a mí lo que me genera más gracia es que la mayoría de las personas que nos quieren poner en nuestro lugar son hombres, que no entienden de la realidad de ser mujer en este mundo. Entonces, un poco como, ¿qué me dices? O sea, Diga lo que quiera, amor. Siga Sí, diciendo lo sí. que quiera porque pues... A ver, o sea, por ejemplo, en esta conversación ustedes están sosteniéndola con dos hombres en cámara afuera y otros dos. ¿Sería de esperarse, pregunto, que o Germán o yo estemos en oposición a lo que ustedes dicen? pues estadísticamente hablando, obviamente hay hombres de hombres, claramente no, o sea, no quiero generalizar y decir que son todos los hombres porque no es así. Nosotras tenemos bastantes hombres que hacen parte de la comunidad y que nos apoyan, ya sea porque ellos han tomado la decisión o porque sus parejas han tomado la decisión de no ser madres y las apoyan a ella, entonces digamos que por eso también los apoyan. Incluso, bueno, Irán está casada, su marido es el fan número uno de Nunca Madres, Qué entonces hermoso. siempre hay hombres que sí entienden un poco como que nosotras como mujeres, hablando sobre este tema que le compete a mujeres, pues no necesitamos de la opinión de los hombres. Ni más faltaba, o sea, yo naturalmente estoy completamente convencido, no es que nadie me lo dijo, o sea, no es que a mí me aleccionaron a los 13 años y me dijeron, usted aquí en adelante tiene que respetar lo que deciden hacer las mujeres. Con su cuerpo. Yo crecí con la idea de que todos los que no fueran yo eran otros y tienen con derecho a hacer, como me decía mi papá, De su culo, un valero. él decía un candelero, exactamente. Sí, o sea, lo que me llama la atención de este tema, por supuesto, y me quiero meter en candela, y ayúdenme ustedes tres, es que ¿a quién le importa más que las mujeres sean mamás? ¿A los hombres o a las mujeres? A la iglesia. A la- Que termina en A, entonces mujer. Buena respuesta, ¿eh? Yo pensaría que a quién le importa más. Es un mix, pero principalmente yo creo que al Estado. Sí. ¿Por qué al Estado? Porque el Estado además se intenta siempre regular qué vamos a hacer con nuestro útero, si podemos o no abortar. Entonces, el principal interesado, creo, o uno de los principales interesados, me parece que es el Estado, que es el gobierno. ¿Y por qué? Simplemente por una cosa muy sencilla. Estamos viendo que este fenómeno de las no maternidades en las grandes ciudades, lo voy a acotar a las grandes ciudades, cada vez empieza a ser un fenómeno muchísimo más común. Barcelona el año pasado tuvo este conteo de población donde se dieron cuenta que ya hay más animales de compañía en hogar que niños o niñas en hogar, ¿no? Y así San Francisco y así Nueva York. Y este fenómeno entonces cada vez va a empezar a ser más común en estas ciudades, en grandes ciudades. ¿Y qué es lo que pasa? Al Estado le interesa que haya más. En China es lo que está pasando, ¿no? Ya eliminaron la política de un solo hijo. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que si empieza a bajar la población o se empieza a invertir la pirámide poblacional, entonces cuando yo sea grande, ya no va a haber quien me mantenga en términos de las pensiones, ¿no? Es decir, ya no va a haber mano de obra joven que esté laborando y que pueda mantener entonces a una población adulta mayor. Entonces, principalmente yo diría al capitalismo y al Estado definitivamente. Eso y que las mujeres cuando tenemos tiempo para nosotras mismas en soledad y podemos experimentar nuestro ritmo y nuestro deseo, yo creo que nos volvemos un poquito peligrosas. Pero desarrolla eso, por favor. Yo iba con algo muy importante, pero lo detuve para que desarrolles eso. Yo siento que queriéndolo o no, no lo sé. También hay un afán de mantenernos a nosotras ocupadas. Porque si nosotras tenemos una casa, un marido, unos hijos, pues el tiempo y la psique se va a concentrar en eso de una manera, pues, inevitable, ¿no? Y gran parte del día va a estar enfocada en eso. Entonces, es una manera también de reprimir un poco porque no vamos a tener tiempo de pensar qué queremos
qué queremos hacer nosotras, en qué somos buenas nosotras, en qué quiero poner mi atención, mi tiempo, mi dedicación, mi energía psíquica, mi curiosidad, mi deseo, sí, en qué lo quiero poner yo. Mauro, perdón. Señor, sí. Solo por jugar al abogado del diablo. Sí, para que alguien aquí esté en desacuerdo, hágale, No, Germán. yo no estoy en desacuerdo, pero solo por jugar al abogado del Para diablo. jugar, para Yo jugar. sí creo que debe haber la conversación de qué va a pasar como sociedad si cada vez somos menos humanos. ¿Quiere que lo Pero conteste? todavía no estamos ahí, estamos muy No, lejos. pero sí es algo que se podría hablar. O sea, si lo que está pasando en Europa, que Europa como lugar del mundo se está volviendo un lugar de viejos y no hay jóvenes para que soporten las pensiones, hay que hablar de eso. Hay que buscarle una solución. Yo, la verdad es que no soy la persona para solucionarlo, ni lo sé, pero hay que hablar de eso. No, claro, está regia la pregunta y a mí se me ocurren 80.000 propuestas de respuesta, ¿no? Pero yo no soy estadista ni tampoco tengo autoridad para decir eso. Pero a partir del comentario que acaba de hacer Irán, les quiero contar hoy, en particular, este podcast es muy importante por muchas razones. Es el primero de una temporada que arrancamos hoy. Por eso es importante, porque arrancamos un nuevo grupo de podcast que, entre otras cosas, incluye que vamos a ir a grabar podcast a los Estados Unidos. Nos Uy, vamos ¿me va a llevar dentro a de 8 viajar? días y voy a llevar a Germán. Vamos a ir a ese podcast en la Florida, etcétera, con gente que tiene influencia en el mundo latino, en los Estados Unidos y acá. Entonces, queremos contarle. Y todo eso es gracias a Kenke, nuestro aliado hoy en día, nuestro hermano, el que se la ha jugado con nosotros. Y Kenke, en esta ocasión, también está estrenando una cosa. Hasta el pasado, la pregunta Kenke la hacía alguien del conglomerado Kenke. Pero desde hace unos 15 días estamos invitando a los suscriptores a que hagan la pregunta Kenke. Entonces buscamos al suscriptor que dice, hablamos con él, le contamos el tema y el suscriptor hace la pregunta Kenke. Y hoy vamos a estrenar esa modalidad con un suscriptor que nos mandó su video desde los Estados Unidos. Él es hombre del ejército de los Estados Unidos. Wow. Qué curiosidad, ¿no? Y tiene una pregunta para ustedes. Ahí va él, ahí va él. Bienvenidos al momento Kenke. Suena. ¿Dónde vendrá? Esa fiesta loca que me pone a vacilar. ¿Dónde está? ¿Dónde vendrá? Esa boca linda que yo quiero besar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Echeverry. Soy militar del ejército estadounidense. Soy especialista químico, biológico, radiológico, nuclear. Hace aproximadamente 2 años estoy vinculado a este trabajo. Soy psicólogo de formación. Tengo 35 años. La pregunta, Kenke, es la siguiente. Teniendo en cuenta que existe una cantidad de problemas que giran en torno a la mujer, feminicidio, brecha salarial, violencias de género, etcétera, etcétera, y desafortunadamente, etcétera, en una escala de 1 a 10 o de 1 a 5, para hacerlo un poco más cerrada, ¿en qué lugar colocarían ustedes el derecho al aborto? Me gustaría escucharlos. Muchas gracias. Más preparado que un yogur el señor Echeverry. Uy, Echeverry. Este señor, además tiene un nombre de película de ciencia ficción, este hombre. Químico, biológico. O sea, este man de verdad estudia cosas serias, ¿no? Ujú. Bueno, y este hombre nos escribió, dijo que quería hacer la pregunta a Kenke. Le agradecemos mucho a él y a Kenke, y a mí me encanta esta opción que tenemos. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué piensan ustedes de lo que preguntó él? Pues lo que pasa es que el señor Andrés nos habla de feminicidios y de todos estos fenómenos que están ocurriendo desde hace muchísimos años, pero apenas los venimos a reconocer hace poco en nuestra sociedad contra las mujeres. Y luego nos dice que clasifiquemos el aborto, pero la verdad a mí no me queda muy claro en qué sentido. O sea, en el sentido de que el aborto debería ser un derecho defendido, o sea, mucho más accesible y que se extienda, digamos, en la región latinoamericana de 1 a 5, 5 siendo, sí, definitivamente, pues 5, porque eso hace parte de la autonomía corporal de las personas que tienen capacidad gestante. Es que yo me imagino, Isabel, no sé, porque pues hablé con él, una persona estupenda en contacto, pero yo creo que la pregunta está nutrida por lo que acaba de suceder en Francia, cosa que nos alegra a muchos, y también la posición de Nunca Madres, en este caso también de Sara, y es el aborto no debería ser protegido por la ley en lugar de ser atacado por la ley. La pregunta que él está haciendo en un contexto como el nuestro, en el que el aborto se persigue por todas partes porque se considera un crimen y una cantidad de cosas que todas son discutibles. Entonces la pregunta de él yo creo que tiene que ver con si ustedes creen que debería volverse
amparado por la ley en el resto del mundo. Y por la Constitución misma, que fue lo que Y pasó por la en Francia. Constitución misma. Sí, desde luego. Sí. Definitivamente rango constitucional a proteger siempre la interrupción legal del embarazo, ¿no? Bajo cualquier circunstancia. Pero yo iría un poco más allá de eso, no solamente proteger el aborto, sino también que el Estado pudiera garantizar verdaderamente la autonomía corporal de las mujeres, en el sentido que ya decía antes el tema de las esterilizaciones forzadas, ¿no? En México, en los 70, hubo toda una política de esterilizaciones forzadas, por ejemplo, a mujeres indígenas. Y quiere decir que son esterilizaciones en contra de su voluntad. ¿Por qué? Por simplemente el hecho de ser indígenas, ¿no? Entonces, ahí creo que tendríamos que estar garantizando no solamente el aborto, sino verdaderamente robusteciendo el marco jurídico y legal para ejercer la autonomía corporal de las mujeres en plenitud. ¿En qué momento, pregunto a ustedes tres? Esta es una conversación que he sostenido mucho, de hecho, la he sostenido con gente muy calificada en altísimo nivel. Es una conversación que nunca termina mal, puede que termine sin respuesta, pero voy aclarando. Yo soy pro aborto, lo aclaro y lo digo para que no tengamos dudas. Me duele mucho más un niño muriéndose de hambre en la calle que un feto de 2 meses siendo abortado. Me duele mucho más el niño que el feto. Pero desde el punto de vista de ustedes que lo tienen que pensar a diario, ¿en qué momento el feto o el humano en proceso de gestación ya está en el punto en el que abortarlo se vuelva un delito objetivo? ¿O no existe ese punto? ¿Lo han pensado? ¿Lo hemos pensado? Yo diría que más que delito, yo me iría más por temas de salud materno-infantil, ¿no? O sea, creo que si hay un límite de semanas, desconozco. O sea, en la Ciudad de México está legalizado hasta las 12 semanas, pero entiendo que, por ejemplo, en Jalisco, que es un estado de aquí de México, está regulado hasta las 14 semanas. Entonces, yo más que un tema de criminal o no, me iría por un tema de salud reproductiva para la mamá, ¿no? Creo que sí hay un momentito donde ya se vuelve peligroso para la salud tanto de la mamá como de la cría que está por nacer. ¿Tú qué opinas, Sara? A mí me parece un tema muy difícil porque hay algunos casos en donde pasan cosas desafortunadas y llega un momento en que pues ya no es fácil, ya no es una operación fácil, pero definitivamente la mejor opción es abortar. Entonces, siento que es un universo muy gris, muy gris, en donde puede llegar a haber unos casos muy específicos en donde de verdad la última opción sea esa y esa sea la mejor, abortar, aunque ya esté pasada la semana, ¿cierto? Entonces, no sé, es un tema que de verdad es gris para muchos seres humanos y entiendo por qué es gris. Lo que pasa es que yo sigo plantada en el hecho de que igual es el cuerpo de la mujer, es la mujer quien debe decidir, es las circunstancias de esa mujer quienes deben tomar la decisión. No tiene que ser un tercero, al final es ella quien se va a encargar, es ella quien su vida le va a cambiar, es ella quien su cuerpo le va a cambiar, ella es quien debería decidir, sigo pensando yo. Además, dentro de toda esta conversación del aborto, así como Francia lo acaba de poner como cuento institucional, en Estados Unidos hay estados que están diciendo que es una persona desde el momento de la concepción misma, desde que es un embrión. Sí. Claro, es que ahí es donde el pivote ético aparece. Y es, sin duda, como acaba de decir Sara, no podemos, aunque quisiéramos, eludir esa pregunta, ¿no? Porque es una pregunta de procedimiento. A partir de qué momento no estamos interrumpiendo un embarazo, sino interrumpiendo una vida humana que ya podría valérselas por su cuenta. Claro, por eso, me parece que es un dilema que no tiene solución, como dices tú. Pero, ¿qué habremos pensado al respecto de eso? Primero, pues no, un bebé no se puede hacer cargo de sí mismo hasta que tiene
15 años, 30 algunos. En mi O caso, sea, 23, no mentiras. Entonces, no, a esa mujer le va a tocar encargarse de ese ser durante muchos años. Entonces se pierde la vida de la mujer y tal vez su trabajo no sea bien ejecutado, porque es que son muchos años de entrega absoluta y total hacia un ser que depende 100% de usted y de que usted esté bien en su salud mental, de que usted esté bien económicamente, de que usted esté bien con las necesidades básicas por lo menos cubiertas, de que usted no tenga una enfermedad X, Y, W, ¿sí? Son muchos años que además, si condiciones no están dadas de manera pues, aceptable por lo menos, imagínense lo que pasa con esa vida criada con tantas dificultades o construida bajo tantísimas dificultades. Entonces vamos a perpetuar una cosa que, sí, o sea, filosóficamente hablando, no sé, es gris. Isabel, ¿qué piensa? Que se me fue Isabel, yo no la quiero No, perder. yo estoy de acuerdo con que es una conversación difícil. O sea, yo no pondría un número de semana específico y exacto. Siento que hay mucho de biología sobre el proceso del embarazo que yo no entiendo, se me escapa un poco, yo no soy experta en eso. Entonces yo creo que yo lo dejaría como a discreción de los médicos que entiendan un poco cómo es el proceso de desarrollo del feto. En Colombia, la interrupción del embarazo legal está hasta las 24 semanas. Irán, no sé si te había comentado esto. 24 semanas son 6 meses de embarazo, más o menos, que ya está bien avanzado el embarazo, pero la razón por la que se legisló la ley de esa manera, bueno, una de las razones es porque en este país, desafortunadamente, hay muchas niñas que son abusadas, quedan en embarazo y ellas no saben que están en embarazo, o sea, no entienden el concepto de lo que es estar embarazada. Entonces pasa el tiempo y cuando se dan cuenta que la niña está embarazada, pues ya ha pasado más de 12 semanas. Entonces yo creo que ha sido más por eso y también por un tema de que las poblaciones que están en zonas rurales, que de pronto no pueden estar, o sea, no pueden hacer presencia en centros médicos porque les quedan lejos, porque tienen que planear el viaje, porque además eso también significa que tienen que poner recursos para ese viaje. Entonces también es un poco darle la oportunidad a estas personas que están tan alejadas de las urbes y donde están las clínicas y los hospitales que las pueden atender a ellas para este tipo de procedimientos, pues puedan llegar a tiempo. Entonces, sí, es un poco gris, la verdad. Pero entonces ya deja de ser un problema del aborto y más un problema de que el Estado no está llegando a donde debe llegar. También. Adicional. Sí, sí. Esta es una Sí. parte del cóctel. Mire, yo tenía 6 años y mi mamá era trabajadora. Oye, eso fue hace rato. Mi mamá, Germán y sus buenos chistes. Fíjense, ya hablaremos de eso. Mi mamá era trabajadora social de la cárcel de mujeres. Y un día llegó a la casa mía, yo tenía, repito, unos 6 años, a trabajar una señora que había salido de la cárcel y no tenía dónde ir. Era una señora campesina. Entonces mi mamá se enteró de que esta señora no tenía dónde ir, no había casa, no había nada. Y llegó a esta casa, esta señora, voy a decir su nombre de pila, la quise mucho. Ella fue muy buena conmigo, Celia se llamaba, guardo su apellido y todo eso. No sé siquiera si esté viva o no. Y Celia tenía un leve retardo mental y Celia llegó a trabajar como empleada doméstica a la casa. Porque no tenía para dónde ir. Mi mamá dijo, bueno, si quiere venga. Vino a la casa y yo de niño pregunté qué había pasado con Celia. Celia, ¿por qué había estado en la cárcel? Celia, una mujer que les digo con un leve retardo mental, con un corazón de Golden Retriever, esa señora. Su bondad era enorme. Celia, campesina, la habían violado por allá en algún lugar de Santander. Y ella nunca entendió qué pasó. Ella tenía 14 años. Y resulta que, como lo estás diciendo tú, Isabel, pues los hechos de la naturaleza se fueron dando y de repente esta niña algún día estaba estos eran los casos que estaban en el expediente, mi mamá lo leyó en el expediente, Celia entró al baño y parió. Ella no sabía qué estaba pasando. Y al parir se asustó tanto que con el susto y la actividad que hizo se murió el recién nacido. Y Celia fue a la cárcel presa por homicidio. Y eso no le importa a nadie, eso no es una infamia. O sea, la vida de la pobre Celia, que por fortuna en mi casa yo creo que la pasó bien, estaba respetada, mi casa era una casa en la que nadie la molestó, solamente trabajó y no más, en una época en la que todo eso pasaba con mucha facilidad, que hubiera empleadas de servicio en la casa y todo esto ya no pasa. Pero Celia fue presa por lo que tú estás contando y eso a nadie le aterra. A nadie le aterra eso.
Nos aterra pensar en el aborto porque, no, los provida. El tipo de este duque que se fue del Palacio de Nariño, provida, él cuidaba niños, pero los mandaba a matar con sus mismos bombarderos. Y Mandaba decía que a matar a eran los niños. máquinas de guerra. Y decía que los niños eran máquinas de guerra. Pero apenas le ponían un niño en la pantalla, salía, le compraba colombinas y le daba colombina porque es que los niños. Y él se dominaba y se llenaba la boca diciendo provida. ¿Provida en serio? ¿Provida en serio lo que le pasó a Celia, la señora que trabajó en mi casa? ¿Eso es provida? Se llevaron una vida real de por medio. Y la de ese niño que no iba a nacer en nada bueno porque era hijo de una violación de una mujer que no tenía cómo contenerlo. ¿No? Qué fuerte. Qué historia tan fuerte la que nos estás compartiendo, de verdad. Desafortunadamente esto pasa mucho, mucho más de lo que ustedes creen. Claro, porque además yo creo que el grave problema está en lo rural, no está en mis vecinas de bloque de apartamento, está en lo rural, en niñas acá de verdad no entienden qué les está pasando cuando un tipo las accede sexualmente. O no entienden qué les está pasando cuando esa cosa que les llegaba con sangre ya dejó de llegar. Ella no entiende qué pasó. Si es eso lo que pasa, Isabel. Sí, y es que además lo que decías es cierto con respecto como a la ausencia del Estado, y yo lo pongo más como enfocado en el tema de educación, o sea, ¿qué tipo de educación tienen estos niños y estas niñas, sobre Sí. todo que hacen parte de barrios o de zonas vulnerables del país, ya sean rurales o sean urbanas? ¿Qué tipo de educación sexual y qué tipo de educación de derechos reproductivos y de derechos sexuales les están dando? Y además porque generalmente son pues personas que tienen que asistir a colegios públicos, a escuelas públicas. Y ahí el Estado les está fallando también mucho en ese sentido. Y una cosa que a mí me parece, bueno, acá en Cali nosotros estamos trabajando con una fundación y hablando con ellos me decían lo que estos niños saben y entienden de sexualidad es lo que ellos ven en su barrio. Estamos hablando de un barrio que es supremamente, o sea, es una zona vulnerable, es muy precario, es muy violento. Entonces, ¿qué aprenden ellos? Aprenden a tratar a las mujeres como si fueran objetos sexuales, aprenden que si los abusan es normal, o sea, es normal, eso le pasa a todo el mundo. Aprenden, o sea, ese tipo de cosas que uno dice, o sea, de verdad, es muy triste que se les esté desarrollando un poco como la opinión y el criterio con respecto a los derechos sexuales de esa manera. Y es porque hace falta educación. Muchísimo. En la vida social de ustedes, Isabel, Irán y tú, Sara, en la vida social de ustedes, en el encuentro del domingo, en el asado de la casa o eso, ¿qué tanto las cuestionan por sus posiciones acerca del tema? Ya, como, óyeme, Sara, ¿y vos qué? Eso que haces ahí en Instagram, ¿qué? ¿Vos estás hablando en serio? ¿No? ¿Cómo es para ustedes también el desarrollo de la vida social con esta posición, con esta postura de ustedes? Mira, yo te diría que te cuestionan por todo. Si eres mujer, te cuestionan porque Todo. tuviste un hijo, porque decidiste no tener un hijo, porque tuviste 2 hijas, porque tuviste 3. O sea, Todo. nunca ganas, ¿no? Nunca Siempre eso. hay un cuestionamiento de cualquier decisión que tomes, te van a cuestionar. Entonces, si no tuviste una criatura, ¿por qué no la tuviste? Si tuviste uno, qué egoísta, porque no viene el hermanito, ¿no? Si tuviste 3, ya estás sobrepoblando el mundo. ¿Qué te pasa? Entonces, cualquier decisión ¿Cómo los vas a que mantener? sea, exacto, cualquier Lo que decisión usted haga, incomoda. no. Sí. Ahora bien, incomoda bastante en el tema de las no maternidades, ¿no? Cuando nosotras, digo yo ya con mi familia, con mi familia directa y mi familia política, la verdad es que yo ya he gritado tanto mi historia que ya ni se atreven a Sí, decirme a nada, mí ¿no? igual. Pero sí, y además vivo en la Ciudad de México, que es muchísimo más progresista y liberal, etcétera. Pero todavía si te vas a algunas partes de México, no sé, algunos pueblitos o así, o incluso ciudades muchísimo más chicas que la Ciudad de México, todo el tiempo es como, bueno, ¿y para cuándo? Si tú ya estás casada, ¿cuándo, para cuándo van a encargar, ¿no? O para cuándo viene, o por qué no? Y entonces empiezan mucho los cuestionamientos de la decisión de la no maternidad, ¿no? Y sí que es frecuente y sí que es cotidiano. Entonces, es algo bastante perverso porque por un lado, tú como mujer estás atravesando quizás este proceso donde sí quieres ser mamá o no quieres ser mamá y además de todo estarlo viviendo, además de todo tienes que salir a defender tu decisión, ¿no? Es como,
otra vez ahí voy. Y bueno, yo ya, la verdad es que a mí me vale un poquito y cuando me preguntan es como, ok, tuviste el valor de preguntarme, ahora escuchas toda mi historia, ¿no? Y ahí les va. Entonces, pero quien no está en esta decisión ya, y claro que puede ser bastante complejo, ¿no? O hay muchas morras que están en este tema de querer ser mamás y que no han podido y que tienen temas de infertilidad. Entonces, ¿por qué preguntar y por qué estar como de alguna forma haciendo, preguntando sobre estas cosas que además pueden ser tan dolorosas en algunos casos, ¿no? Como las mujeres que quieren ser mamás y que no necesariamente pueden serlo. Entonces, sí, esto sigue pasando, ¿eh? Isabel, Irán y Sara, no hablemos del cuestionamiento permanente, ahí debe haber mucho ruido, pero ¿cuáles dirían ustedes que es el argumento más preparado con el cual les digan cosas como esta? A Pero, mí ¿ya lo tienes claro? Dale, ¿cuál es? Sí. Ay, pero ¿y quién la va a cuidar cuando usted sea viejita? Ah, pero eso me lo dicen a mí también. Eso no se lo dicen a las Como mujeres. si uno pariera muchachitas para que lo cuiden a uno después. No, uno pare muchachitos y los muchachitos son libres. ¿Qué tal? Irán No, pero e Isabel, ¿qué perdón, dicen? a mí me han dicho eso. O sea, sus hijos son prestados, se van a ir, no están con usted. ¿Quién lo va a cuidar cuando esté viejo? ¿De verdad, Jersey? Sí, me lo han dicho muchas Ay, dígales veces. que yo lo cuido. ¿Usted me cuida? Y Willard, usted y yo lo cuidamos y lo hacemos feliz. Pero por ustedes me cuidarían en alcohol, dándome trago todo el día. Isabel, Irán, ¿a ustedes qué les pareció ese argumento para la pobre Sara? Es muy común, es súper común. Y nosotras siempre decimos, o sea, un hijo no es un seguro de vejez, o sea, no es un seguro de retiro, definitivamente. Y es muy Trabaje. triste. Yo te quiero decir una cosa, yo conozco personas que han tenido hijos con ese propósito y que lo dicen y no les da pena decirlo. O sea, que dicen, yo tuve mis hijos para que me cuiden cuando yo sea grande. Y es un poco como, o sea, estás condicionando la vida de un ser que viene acá a este mundo supuestamente a ser libre y a ser autónomo y a formar, a hacer su vida, y lo estás condicionando para que en tus años, ya cuando estés anciano, pues tenga que estar cuidando de ti. Es un poco egoísta, ¿no? O sea, Muchachas, una cosa. Una vez una amiga mía, que es actriz muy famosa, pero yo voy a ser muy querido y no voy a decir su nombre, me dijo que ella, el estado más feliz de su existencia, o sea, donde mejor la estaba pasando estando viva, era estando embarazada. Y por eso tenía entre otras 6 hijos. Y de verdad los tenía y los podía mantener porque pues tenían dinero y todo estaba bien. Pero voy al hecho físico. ¿Ustedes qué saben de eso? Realmente, seguramente ustedes no lo han probado porque no han estado embarazadas, pero tienen, y tú tampoco, pero tienen alguna noción de que de verdad sea como, wow, me siento re wow. Pues, perdona, chica, yo contesto eso porque es que me lo cuestioné hace poco, porque las mujeres somos súper sensibles y tenemos una cantidad de emociones diferentes durante el ciclo, ¿no? Nuestras hormonas hacen que nuestro cerebro se irrite, se relaje, sienta placer, todo en cuestión de 22, 25, 28 días según su ciclo, ¿no? O sea, nosotros pasamos, vamos al infierno, saludamos al diablo y subimos de una vez, ¿cierto? Y eso es normal constantemente. Y hay ciclos en donde uno siente todo lo siente. Todo es una cosa como, de verdad, todo mi cuerpo está en función de que se me desprenda el endometrio y es tenaz. Entonces dije, ¿cómo será usted estar haciendo riñones, cerebros, ojos, pies? O sea, eso tiene que ser una magia muy doble y huepú, ¿cierto? Eso uno no tiene forma de imaginárselo ni cerquita, ¿sí? Quien lo vive es quien lo goza, ¿cierto? Y cuando nace esa pequeña cosa que usted hizo con su cuerpo, pues eso es el antidepresivo más gigante que hay, porque usted tiene que valer de la vida de ese ser, ¿cierto? Yo entiendo, claro, yo entiendo. Que sea necesario, no sé. No sé. Ger, Es que tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando a una mujer, porque tengo un caso, conocí a alguien que, no sé, a sus 29, 30 años claramente dicen, no quiero ser mamá, no, tengo claro no ser mamá. Ya a los 33 dice, no, como que sí quiero ser mamá. ¿Está en contra de las ideas de nunca madres? No, Para lo que reconocemos siempre es que, o sea, justo nos han enseñado que
las decisiones son inamovibles, ¿no? Y algo que nosotras decimos es, a ver, cualquier decisión que tú tomes en esta vida, de cualquiera, puedes modificarla. Y no solamente puedes modificarla, sino que te puedes arrepentir. Entonces, a ver, te puedes arrepentir de un helado de chocolate por el de vainilla, pero también te puedes arrepentir de la no maternidad o también te puedes arrepentir de ser mamá. Nosotras conocemos acá en la comunidad a 3 mujeres que están arrepentidas de su maternidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si ellas les volvieran a dar el chance de viajar en el tiempo y estar en ese punto, decidirían no tener a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Ahora bien, como que yo me quedé pensando un poquito en esto que decías, Mauricio. Yo creo que lo peligroso de eso es que tratemos de generalizar nuestras experiencias, ¿no? O sea, yo no dudo que esta amiga tuya lo haya vivido, en efecto, como lo más increíble del mundo, mágico y demás, ¿no? Tengo varias amigas que han experimentado así el embarazo y han experimentado así su maternidad. Y está muy bien, pero de ahí a generalizarlo, ¿qué es lo que pasa? Que eso conlleva o puede conllevar a la idealización de la maternidad, a la idealización del embarazo, a la romantización que luego a muchas mujeres cuando no se cumple, porque claramente también hemos escuchado historias de mujeres que pasan el embarazo espantoso, Horrible. vomitando, acostadas, que tienen preeclampsia, que les da depresión postparto, cuando incluso una vez después de parir les da esto, ¿no? Entonces, son diferentes experiencias y yo lo que creo es que cuando tratamos de mi experiencia es la única experiencia válida, ahí es el error. Entonces, no niego la experiencia de tu amiga, nada más que no creo que sea para todas las mujeres, ¿no? Porque todas las mujeres lo vivimos o lo viven de forma distinta. Entonces ahí nada más me gustaría hacer como esa aclaración. Y por ejemplo, a mí, ¿cuál es el argumento que me han dicho del tema de las no maternidades? Es, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir porque no vas a conocer el amor más máximo que hay en la vida. Y no dudo que para muchas mujeres y para muchos hombres sea el amor más máximo de su vida las criaturas, ¿eh? No lo dudo ni tantito. Pero también he conocido a mujeres que son mamás y me han dicho que no necesariamente es ese amor más máximo del cual algunas lo expresan así. Entonces, eso es un poco lo que decía, ¿no? Que yo creo que el problema es generalizar mi experiencia como la única experiencia posible o como la única forma de sentirlo o de llevarlo o de vivirlo. Yo creo que hay una diversidad de eso y eso es lo más importante. No invalidar tu argumento, sino nada más reconocer que, pues así como a ti te fue muy bien, a otras les puede ir bastante regular en el embarazo, ¿no? Yo quiero añadir ahí un punto también a lo que yo estaba diciendo que creo que me faltó y es que requiere tanto de ti, de tu energía corporal, física, mental, emocional, que ojalá realmente lo desees desde el fondo de tus entrañas, o sea, que sea realmente algo que tú deseas hacer, porque va a requerir mucho tiempo, mucha energía, mucho cuerpo, mucho todo. Muchas gracias, Isabel, Irán y Sara. Ustedes me han regalado una estupenda oportunidad para deshacerme de un pensamiento. Y voy aclarando que hay mucha gente a la que le molesta que yo hable en este podcast y no les hemos contado que me lo inventé para hablar yo. Entonces, pues... El señor de pelo blanco dice muchas cosas de sí mismo. Se inventó un podcast para hablar él. Entonces, aquí voy. Miren, alguna vez... O sea, yo eduqué 2 hijos. Vengo precisamente de estar un mes con Fernando en la ciudad donde está estudiando. Y antes estuvo un rato también con Valentina. Uh-huh. Y a los 2 los eduqué yo porque con las mamás hicimos arreglos convenientes y justos. No tuvo nada que ver con que ellas hicieran algo mal. Y yo acabo de llegar de donde está Fernando, que está en Venecia estudiando, y le estaba diciendo a Wilbar y a Edwin, ustedes no saben lo que es la tusa de un hijo. O sea, es que he estado el fin de semana con tusa. Con tusa es de que yo me abro los ojos y me acuerdo de cómo es la cocina del higo y debe estar haciendo el café. O sea, con tusa. Es horrible. Y se me está quitando ahora con el podcast que me puso la cabeza en otra cosa, pero la he pasado bastante mal el fin de semana. Mauro, yo llevo un mes en que siento que mis hijos no me pelan, no me paran bolas y me siento re triste. Claro, porque además Germán también es papá educador. Él se quedó con sus hijos. Y esto es importante decirlo porque pues, son el amor de mi vida, son todo. Pero si yo pudiera volver a vivir
sin conocerlos, aclaro. Póngame cuidado bien a la figura porque la figura exige discernir el pensamiento. Si yo pudiera volver a vivir sin conocer a mis dos hijos, a Valentina y a Fernando, pero conociendo el sentimiento, no los tengo. Porque creo que un hijo es una misión tan inconmensurable que más te vale hacerla bien, Sí. más te vale tener tiempo, más que dinero, más te vale tener ganas, más te vale, como decía Sara, de verdad, estar con muchas ganas de todo, Sí. porque es un trabajo fuerte. Sí. Eso Yo no te es, diría que es eso el no trabajo consiste en más tomarse. retador. No, Es no, el- la fotico del niño con los ojos del abuelo, ay, mira, es que salió con los ojos del abuelo. No, eso dura eso. Lo que viene es una vida humana A construyéndose, construir. llena de mentiras, de verdades, de cuestiones, y sobre todo en el día de hoy, que ya si tú te descuidas un segundo, te lo educó un youtuber y no lo educaste tú. Pues el ejemplo más, es un ejemplo sencillo, pero el más típico es que todos los niños tienen acento mexicano. Hoy en Porque- día sí, señor. porque Sí, todos señor. ven Cartoon Network, y entonces todos aquí, claro, Irán no lo siente, pero aquí en Bogotá uno habla con un niño y habla, no mames, Sí, que es que no mames. ¿De dónde sacas el no me mames? monto en el camión, y yo no, pero sí. ¿Ves? No, En bueno, sí, o sea, de verdad creo que lo que dicen es completamente cierto, ¿no? Yo siempre lo que les digo a mis amigas y amigos que ejercen paternidad y maternidad es que sin lugar a dudas, yo creo que es hoy por hoy el trabajo más retador que hay, el ser papá o el ser mamá. Ninguna otra chamba creo que te va a exigir tanto compromiso, tanta dedicación, tanto. Entonces me parece genial eso que dicen, más vale que cuando lo tengas, pues lo tengas como con todo este ímpetu de quererlo tener realmente, ¿no? Por todo lo que exige después. Entonces, sí. Y les voy a regalar otra que también ha salido de mi pensamiento en eso. Pienso mucho en eso, porque ahora que me volví, de verdad, el fin de semana fue horrible separado de mi hijo. Yo decía, pucha, esto uno debería poderlo escoger. Y miren lo que me enseñaban a mí de niño. De pronto a ustedes ya no. Pero a mí me decían en el colegio, el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Me decían a mí de niño. Y yo, 63 años después, caigo en cuenta de lo siguiente. Nacer no es mi opción. No lo escojo yo. Crecer tampoco lo escojo yo. Reproducirme es la única que escojo porque morir tampoco. Y la única que escojo no la puedo escoger. ¿Qué es esto? Así es. Sí se Y es puede. interesante que menciones eso porque, claro, o sea, nosotras las mujeres y sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, súper conservadoras, religiosas, hemos crecido así, ¿no? O sea, independientemente de que nuestros padres nos hayan dicho, te exijo de tu vida esto o no, lo hemos visto, lo vemos en las películas, lo vemos en la televisión todo el tiempo, lo vemos en las personas alrededor nuestro. Y es un poco eso, ¿no? Es como, si eres mujer, naces, estudias, luego tienes que conseguir un marido, preferiblemente con plata. Después te casas, tienes crías, te jubilas y te mueres. Y es un poco como esa, como hay que ir como haciéndole, como chuleando un poco como esas tareas, ¿no? Y es desafortunado porque lo que tú dices es cierto. O sea, en esta vida podemos escoger muy pocas cosas. Ya no escogimos estar aquí, pues podemos escoger qué queremos estudiar, que podemos escoger en qué queremos ejercernos, que podemos escoger qué hobbies hacer. Si tenemos los privilegios, digamos, también de estudiar y de poder tener el tiempo y el dinero y los recursos para hacer hobbies. Y además también podemos escoger si nos queremos reproducir o no y si nos queremos casar o no. Bueno, ¿Qué opinan ustedes de las mujeres que ofrecen sus úteros para que otras personas puedan ser papás? Uy, temazo. Es una pregunta que me cuesta muchísimo trabajo, Germán, contestar. Porque, a ver, como yo lo veo, no sé, lo que he leído más bien es que muchas de estas mujeres que ofrecen sus úteros en renta son mujeres que muchas veces tienen, o sea, son de escasos recursos económicos. Entonces, cuando hacen los contratos con las personas que quieren aprovechar sus úteros, o bueno, no aprovechar, utilizarlos, no sé, son contratos que tienen toda una serie de desventajas a ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
les van poniendo ciertas condiciones que no les permiten a ellas, por ejemplo, voy a decir una cosa, alimentarse como ellas lo quieren hacer, ¿no? Tienen que seguir una dieta estricta porque los futuros papás y mamás de esa criatura le están diciendo que necesitan que sea, qué sé yo, que sea orgánico, que sea vegano, que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le ponen ciertas condicionantes a la mujer que ella no tiene mayor opción, porque claro, se enfrenta ante un mundo que la tiene precarizada y entonces estas condiciones en el contrato de alguna forma van teniendo cierta desventaja para su propia vida, ¿no? Y ella, claro, los tiene que aceptar a cambio de ese dinero que le van a dar, ¿no? Y así, digo, puse este mini ejemplo de con qué come la mujer, pero en realidad hay muchísimas otras condiciones que creo que son desfavorables a las mujeres que ponen en renta su útero, ¿no? Y hay otro tema que también me interesa muchísimo de esto, que es, y siempre lo he pensado, que la mujer que pare es madre o hay otras posibilidades, por ejemplo, de maternar, ¿no? Yo estaría más por la segunda, que hay otras formas de ejercer maternidad sin necesariamente haber parido. Desde luego, por ejemplo, adoptar. Pero en este caso en particular de la renta de úteros, esa mujer se le puede considerar como mamá solamente porque parió o mamá es la que además de parir o no parir, te da otras formas como cuidados, protección, alimentación, familia, amor, ¿no? Entonces también es algo muy bonito porque resulta que hay mujeres que están en nuestros talleres de Nunca Madres que de alguna forma nos comparten que ellas ya han ejercido maternidad sin necesariamente maternar, ¿no? Han maternado a sus hermanos más pequeños, han maternado a sus abuelos, a abuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es algo como también un tema bastante interesante, pero bueno, justo de esto que decías, Germán, para no desviarme del tema, a mí es una respuesta que me cuesta mucho trabajo de contestar. Finalmente, lo que decíamos, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Así que si las mujeres deciden poner en renta sus úteros, es parte de esa autonomía corporal. Pero ya a mí lo que me genera un poquito de pesar es precisamente que las mujeres que hacen esto normalmente son mujeres precarizadas y empobrecidas que están en situaciones desfavorables para ellas tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Irán, me acabas de abrir el coco. Abrir el coco aquí, por si acaso no sabes, el coco es la cabeza. Me acabas de abrir el coco con una pregunta que les quiero hacer a todos. Bárbaro lo que me acabas de meter en la cabeza. Entonces resulta que cuando una mujer se presta como modelo para ser modelo de ropa interior y entonces se pone en poses eróticas, lo que sea, lo que quiera que sea, pero su cuerpo lo está usando para promover un artículo, eso se llama cosificar a la mujer, objetualizarla, volverla un objeto, ¿no es cierto? Eso lo llamamos, y de hecho el feminismo radical está contra esa conducta femenina de utilizar el cuerpo para un beneficio que sin duda es un beneficio económico. Nena, te están pagando por modelar Victoria's Secret y entonces te ganas una plata por mostrar tu cuerpo. Ahí para el movimiento feminista es horrible el asunto. O sea, ni más faltaba. Y cuando arriendas tu cuerpo para que te preñen y una vez que nazca el bebé te lo quiten, ¿estás haciendo algo mejor? Híjole, yo lo veo como un poquito distinto. En este tema que ponías el primer ejemplo de las mujeres que hacen modelaje, yo no, o sea, yo no estoy tan de acuerdo con que ya el feminismo esté como en contra de que hagan eso con su cuerpo, ¿no? Yo creo que a otro tipo de feminismo, más bien con lo que está en contra, es con la reproducción de estos estigmas sobre cómo tiene que ser el cuerpo de la mujer perfecto, ¿no? Que tiene que tener esto de 90, 60, 90, o bueno, ya no sé si sean esas las medidas, pero
que tiene que ser y tiene que cumplir ciertos estándares, ¿no? Por eso incluso hay muchísimas marcas como, bueno, no sé si se pueden decir marcas aquí, Sí, mejor no voy a claro que decir. quiera. Igual no nos pero- patrocina Igual nadie. no nos pagan. ¿Qué es el Ok, único? ok. Pero como esta marca de jabones Dove que dicen que es un cuarto de crema o esto, justo sus últimas campañas son mujeres que no cumplen con estos estándares de belleza que ha hecho el patriarcado, ¿no? Sino más bien otros estándares de belleza que son un poco quizás no cumpliendo estas tallas que se necesitan, ¿no? Sino Irán, pero ven, un otras segundo que formas. es que me cambiaste de carril y no pusiste direccional. Me cambiaste el tema. Lo que yo estoy diciendo es el derecho que tiene la mujer a hacer con su cuerpo lo que le dé la gana o que no tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, que es la otra opción, no aplica también en el hecho de que cuando tú te estás prestando en el útero, tú estás objetualizando tu cuerpo y lo estás convirtiendo en un recipiente deshumanizado. Yo no estoy diciendo que esa sea la verdad. Es la lectura que puedo dar. Es un recipiente deshumanizado que va a aportar un embrión que va a salir y una vez que nazca te lo quitan. O sea, ni siquiera te lo dejan conocer. ¿Eso no es una objetualización brutal del cuerpo femenino? Yo creo que si se cumplen ciertas circunstancias, sí puede ser eso. Yo creo que depende. Otra vez, generalizar que absolutamente todas las que hacen esto es correr ciertos riesgos, ¿no? Pero si son otra vez estas mujeres que están vulnerables, no solamente económicamente, emocionalmente, etcétera, creo que sí se puede correr ese riesgo. Sin embargo, creo que si una mujer lo hace con plena conciencia, con muchos, no sé, con ciertos recursos, etcétera, creo que ahí podría ser que no sea de esa forma. Pero no sé Irán, qué mira que piensan es que las demás. lo chévere de esta conversación es que si la ordenamos, podemos llegar no a estar de acuerdo, ni en desacuerdo nada, sino dejamos elementos de pensamiento crítico, que es lo que busca este espacio. Lo que nosotros buscamos es votar ideas y cuestiones críticas. Y es, a ver, yo puedo vender mi cuerpo si soy prostituta y usted me castiga porque estoy siendo prostituta. Entonces, se legisla contra mí, se habla mal de mí socialmente, para la peor ofensa para un ser humano es decirle, hijo de tal, no digo el nombre porque no me monetiza YouTube, pero lo diría. Todas esas cosas, ¿no es cierto? Pasa. Pero cuando tú arriendas tu cuerpo para que esté preñada, ahí sí no hay objetualización, no entiendo. O es que el hecho de que, ojo, no, mentira, yo sí entiendo, me estoy haciendo. El hecho de que seas madre te santifica y te limpia todo, que es la forma como se limpia el sexo. Para limpiar el sexo tenemos que procrear. Y si procreamos, entonces el asunto no fue tan feo, porque esa porquería de placer que tuviste la salvaste trayendo una nueva vida. Si no traes una nueva vida, eres un pecador permanente. Entonces, claro, ese es el problema. Como en el otro lado, el alquiler del cuerpo se santifica con una maternidad, no tenemos problema. En el caso de la prostituta la condenamos porque solamente se santificó con el placer, ¿o no? De hecho, en Colombia, una de mis mejores amigas es bióloga, embrióloga, y hacen procedimientos in vitro con vientre alquilado, ¿cierto? Y en Colombia ese tema todavía está en una zona supremamente gris, o sea, todavía ni siquiera está bien regulado, hay muchas cosas como que no se entienden una a la otra, mejor dicho, es un tema que desde la ciencia ¿No está claro? no está claro todavía. O sea, lo que me explica mi amiga es que la madre del bebé legalmente es quien la pare, quien pare es la madre, y hay que, apenas nace el bebé, hacer un proceso de adopción para la madre a quien, ¿cierto? Y si la madre, quien tiene el parto, decide no entregar a su bebé porque las hormonas la enloquecieron nuevamente el cuerpo, o sea, nosotros olvidamos el cuerpo, pero les digo, las hormonas son poderosas, de verdad. Y caprichosas. Pues por lo menos sí generan altibajos Sí, muy Germánico, muy potentes. Son caprichosas. Por lo menos hacen que la mujer de verdad piense, se le cambie la realidad. De verdad, no es exagerado, se le cambie la realidad. Entonces, ha habido casos en donde la mujer pues
termina de parir y dice, no, yo este bebé no lo entrego. Y es un universo que, miren, nos podemos quedar horas aquí llorando, sacándonos los mocos, peleando, gritando. Y no, eso es una cosa muy... Sí, estoy muy... de acuerdo contigo, Sara, y sí, yo sé cómo lo dices y voy a sumar. Yo creo que en esta conversación me estoy sorprendiendo de estas cosas que me llegan porque acabo de caer en cuenta, muchachas y Germán y todos ahí, acabo de caer en cuenta de verdad, habiendo educado a una hija y habiendo tenido 5 matrimonios y todo, o sea, de verdad yo me la he pasado aprendiendo y acabo de caer en cuenta de que desde que existe la civilización, el cuerpo de la mujer siempre ha sido objeto del poder social. Miren, se los confieso, o sea, trátenme de bruto, estúpido macho patriarcal, díganme todo lo que quieran y ya aquí me crucifico. Pero es que no había caído en cuenta de que de verdad de mi cuerpo nadie habla. Yo hago conmigo lo que me dé la gana y nunca me preguntaron nada. Y ahora estoy viendo que ustedes, si van a tener hijos, tienen que preguntar. Si no van a tener, también tienen que preguntar. Si van a abortar, tienen que preguntar. Si no van a abortar, oigan, ¿a ustedes qué les pasa? ¿Por qué son religiosas? Las más amorosas de la Iglesia Católica son las mujeres. Mira, yo pienso que yo me cuestionaba mucho, yo no sé ustedes chicas qué piensen de esto, pero no es tan raro. Lo que pasa es que nosotros como que ni siquiera nosotras mismas dimensionamos el cuerpo de la mujer, la capacidad. El cuerpo de la mujer crea vida. El cuerpo de la mujer es el inicio del arte, de la música, de la arquitectura, de la poesía, de la destrucción, es el inicio de la ha habido vida. guerras por las mujeres. Sí, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo es que la mujer es capaz de crear vida. Entonces todo lo que sale del cuerpo de la mujer es la construcción proyectada en el universo, ¿cierto? Arte, música, ciencia, geografía, todo. Es el inicio de todo. Claro que es peligroso, ¿cómo así? Claro que van a tener ganas de controlarlo, claro que les va a dar miedo, claro. Sí. Oigan, y hablando de esto, es que inmediatamente me voy, mi cabeza enferma, católica, apostólica y romana, porque así me educaron, se va a la Virgen. Y digo, pucha, esta pobre señora, nunca le preguntaron si quería tener placer o no, nunca le preguntaron si quería tener... Nunca le preguntaron nada, le flautaron el muchacho y luego le dijeron, además cállese y la vamos a hacer santa. Además, según la iglesia, ella quedó embarazada sin tener ningún tipo de interacción además con no la pasó bien. Ay. Sí. Se podría decir... Voy a hacer un juego retórico para que conversemos. Se podría decir que la humanidad entera se puso de acuerdo hace 2024 años, no, 2025, porque es el año de gestación, porque la señora no lo dio por generación espontánea, la señora tuvo que tener y parir. Pero hace 2025 años, la humanidad entera se puso de acuerdo en que había una mujer que no tenía derecho a nada, que la humanidad entera iba a decidir todo por ella y que a cambio de eso la iba a hacer santa. Le iba a dedicar un buen pedazo de la Eclesiastés y además de eso iba a hacer sentirle a todas las mujeres que si querían ser buenas debían parecerse al menos un poquito a ella. Por lo menos y que debía ser abnegada y entregada. Por lo menos en el universo católico. No, yo sé que a los japoneses les deben pasar cosas distintas, para no decir que le pedían a los musulmanes, ni más faltaba. No, en el universo católico, judeo, cristiano. Entonces a esta señora le hicieron el favor de, tú eres la elegida, tú no elijas nada, nosotros te hacemos la madre del rey. ¿Eso cómo les suena? Es interesante porque esta conversación la hemos tenido en uno de nuestros talleres. Y es que, claro, o sea, hay parte de lo que la religión católica reivindica son hechos históricos, pero hay otra parte pues que no, o sea, todos sabemos que una mujer no puede quedar embarazada sin que ni la volteen a mirar, básicamente. Entonces, la religión católica en ese momento jugó un papel muy importante de la mano de los estados para poder avanzar con el pronatalismo. Y con todo lo que estaba pasando en esa época, pues tenía todo el sentido del mundo porque era un tema puramente práctico. Entonces, claro, la Virgen es esta imagen pura, es esta imagen santa, es esta imagen elevada, es esta imagen perfecta, de la mujer perfecta. Isabel, perdóname que te interrumpa, no me gusta hacer eso, pero solamente para señalar, perfecta porque no tuvo sexo, es lo único que la hace perfecta. Claro, pero es que lo que es bien interesante es que
A mí o sea, yo no soy católica, yo no me he leído la Biblia, pero la pregunta que yo le he hecho a personas católicas es, ¿dónde quedó José? O sea, de la Virgen se habla un montón, pero ¿por qué José lo sacaron como del cuadro, ¿no? O sea, si al fin y al cabo, bueno, si Jesús no era su hijo biológico, eso lo Entonces le entendemos, pusieron los cachos pero a lo José. estaba criando, ¿no? ¿Y para qué lo pusieron si no era necesario? También. ¿Qué opinas tú, Entonces, Irán? Híjole, yo también, yo ni bautizada estoy. Entonces, desconozco mucho de la historia, pero definitivamente creo que hay como ya decía Isa, ¿no? Como todo se articula muy bien la religión con el Estado para hacer estas narrativas pronatalistas. Es decir, todas estas narrativas que nos van configurando las mujeres desde la biología, ¿no? Mujer igual a madre. ¿Por qué? Porque mujer tiene útero y entonces, pues, mujer igual a madre. Entonces, yo creo que esa construcción ha estado en la mente de muchas mujeres durante muchísimo tiempo. No quiero decir de todas las mujeres, desde luego, pero sí de muchas mujeres latinoamericanas ha estado ahí, ¿no? Entonces, por eso crecemos y de repente es como, puedo ser mamá si quiero, pero también si no quiero, puedo no serlo y está bien, ¿no? O sea, como que es un poco tardío cuando nos damos cuenta que es una opción más el ser mamá, que no es a fuerza, que no es este checklist que nos han vendido. Entonces, yo creo que ir desarticulando esas narrativas religiosas pronatalistas es muy bonito porque como morra, de alguna forma te empodera a saber que no tiene que ser así si no quieres. Sí, y sabes, desde que entrevisté a la tía Clemencia, a Sara, que se tuvo que ir, de verdad le agradezco mucho que haya estado acá porque me dio mucho aliento del lado de la mesa tener una mujer. La concepción cultural es que eso no se cuestiona. Esto no se cuestiona. Y tanto para hombres como para mujeres, este es un libreto que hay que ejecutar, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos. Y yo sé que la argumentación de ustedes y la que está promulgando el podcast en este momento es la menos popular posible. Yo les aseguro que este es el podcast que menos likes va a tener. Yo estoy seguro. Y que menos views va a tener. Y nos van a dar Nos van a durísimo en castigar. comentarios. Porque es que esto no se dice. Porque es que claro. yo quisiera que todo el mundo se leyera una obra que para los intelectuales es despreciable. Y entonces, si es despreciable para los intelectuales, creo que a mí me gusta. Y la obra la he leído muchas veces, me gusta mucho y se llama Inferno, de Dan Brown. Muchachas, por favor, léanla. Es una tesis, es una monografía de una sustentación muy robusta de por qué no se deberían tener más hijos. Claro, Interesante. a Dan Brown los intelectuales no lo quieren porque a los intelectuales cualquier cosa que pueda entender la gente les parece muy aburrida. Es más chévere lo que no entiende la gente porque así yo soy más intelectual. Entonces mejor leer libros muy complicados que solamente entiendo yo y que el pueblo que lee Pablo Coelho, ese no soy yo. Yo leo a Borges, yo leo a Descartes, ¿no es cierto? Pero Dan Brown, que es repudiado por los intelectuales, tiene una obra que se llama Inferno, que es una tesis clarísima de por qué reproducirse hoy en día en este planeta es un crimen. Interesante. ¿Nos puedes adelantar una de las razones? La sobrepoblación. Mira, Isabel, hagamos un ejercicio. Mañana desaparezcamos al 50% de los habitantes del planeta. Incluido yo, no se preocupen, el señor de pelo blanco. Desaparezcanme, a mí también. ¿No se solucionan el 70% de los problemas del planeta? Perdón, Es Thanos. ¿Cómo? No, es cierto, o sea, es cierto, pero al mismo tiempo, bueno, ahí hay un tema que puede ser un poquito también sensible y es el tema, ¿qué pasa? A ver, hay muchas personas que dicen,
no tengan más hijos porque ya estamos sobrepoblados, porque ya hay mucha gente en este mundo, pero le dicen no tengan hijos son las personas de clases más bajas. Entonces hay personas que argumentan que eso es, pues, racista, clasista, como lo quieras llamar, o sea, todos los cistas. Lo cual que es. realmente, Lo cual es. claro, ¿cierto? por supuesto, por supuesto. Entonces, que no, pero lo generalizan en el sentido de que dicen que todas las personas que dicen, por favor, no te reproduzcas o ten un hijo menos, si quieres tener dos, por favor, en vez de dos, ten uno. Entonces, que eso ya presenta este tipo de problemática, ¿no? Pero nosotros estuvimos revisando el tema con Irán y la verdad es que hay estudios que sostienen que el problema no es la cantidad de personas, el problema son los patrones de consumo de las personas que vivimos en este momento en el planeta. Entonces, porque ¿qué pasa? Estados Unidos, por ejemplo, que no es el país que tiene ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta mayor población del mundo, pero Estados Unidos está como el puesto 5 en este momento, si mal no recuerdo. Es el segundo país que más contamina del mundo después de China. Entonces se habla más como del patrón de consumo, es un tema más como de capitalismo, que bueno, claramente entre más humanos haya, pues más se reproduce el patrón, de acuerdo, pero es que es cambiar el patrón lo que es necesario, es volvernos otra vez a conectar como con el mundo que nos da tanto, el mundo que nos da todos estos recursos de vida, volvernos a conectar para poder cuidarlo. Muchachas, les quiero pedir que me cuenten qué es el contradiscurso que ustedes desarrollan alrededor de la idea de que para realizarme como persona necesito volverme mamá o papá, porque a los hombres también les aplica en una vertiente muy distinta. Pero, ¿cuál es el contradiscurso de ustedes desde su organización? Irán. Mira, yo diría que no sé si decir contradiscurso como tal, Mauricio, pero creo que sería la reivindicación de la autonomía corporal de las mujeres, particularmente, ¿no? O sea, creo que sería la defensa de este derecho sobre nuestro cuerpo. Como tú lo dijiste hace ratito, ¿no? Como que todo mundo opina sobre qué tenemos que hacer o no ser las mujeres. Y creo que en ese sentido, por lo que está Nunca Madres, es este derecho de que tu cuerpo, tu decisión, y muy, muy, muy aterrizado al tema de las no maternidades por elección. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu mujer no quieres ejercer la maternidad, es una opción más. Y no solamente es una opción más, sino que es un camino poquito explorado del cual tanto Isa como yo te vamos a agarrar de la mano y lo vamos a caminar juntas, con todas esas pequeñas o grandes diferencias que haya en nuestras historias de las no maternidades. Te vamos a acompañar, ¿no? Entonces, yo diría que el discurso es más hacia esta reivindicación, pero también hasta hacia este acompañamiento y hacia este poder tejer en comunidad distintas historias sobre lo que las mujeres quieren ser y pueden ser. Bueno, eso queda ahí. Nosotros no vamos a concluir esta conversación. Seríamos arrogantes y estúpidos al tiempo, que generalmente van las dos cosas unidas. Yo creo que con ustedes pasa, con ustedes no, con la idea que ustedes desarrollan, pasa lo mismo que pasa con la idea del aborto. Las personas que estamos a favor del derecho de la mujer y de la pareja, porque yo siempre he abortado en pareja. ¿No? Yo no. El aborto no es un asunto que le pase a uno solo, le pasó a dos. Y eso también me parece importante decirlo. El hijo, aunque yo no lo aporte, también es mío. Y eso es una posición clarísima que tengo de manera fundamental. Nuestro hijo es nuestro hijo, no es solo tu hijo. Y en esos términos creo que lo que yo quiero dejar dicho aquí es que tenemos el inalienable derecho a escoger qué hacemos con nuestras posibilidades de reproducción y que no le deben pertenecer ni a la sociedad, ni al grupo familiar, ni al Estado, tanto a hombres como a mujeres. Que esa decisión es una decisión
absolutamente individual que no es objeto de proyectos de ley y que hablar de eso es tanto como hablar de si tienes derecho o no a dormir 6 horas o a dormir 8. Es tu vida, tienes todo el derecho a ejecutarla. Y me alegra mucho, muchachas, que Mauro, ustedes... antes, no sé, creo que va a cerrar. No, pero no, le iba a dar... Es que quiero preguntarles a ellas una cosa. Hágale, antes. Y es, si una persona que ha escuchado este podcast le interesa acercarse a ustedes, ¿cómo los puede buscar? ¿Dónde los puede buscar? ¿Qué le pueden dar ustedes a esa persona? ¿Consejos, acompañamiento? ¿Para qué sirve la fundación? Bueno, en realidad no es una fundación. En O este bueno, momento la organización. Sí, estamos presentes en redes sociales, pero principalmente Instagram. Esta es como nuestra plataforma en la que tenemos más movimiento. Nos pueden contactar al correo nuncamadres@gmail.com. Y nosotras, ¿qué hacemos? Nosotras hemos creado varios programas de acompañamiento. Tenemos un taller que es un taller para acompañar a mujeres que están en proceso de decisión. Y la lógica detrás de eso, porque es que nos dicen, bueno, pero ustedes que decidieron ya no ser madres, pero la lógica detrás de eso es que hay tanta información sobre las maternidades y tanta información sobre las mamás y tanta información sobre crianza y hay tan poca sobre decidir no. Lo que nosotras queremos hacer es como darles esa perspectiva nueva para que puedan tomar una decisión mucho más informada y con muchísimas más herramientas. Que sea que quieran ser madres o que no quieran ser madres, lo que decían está perfecto. Pero nosotras queremos acompañarlas y contarles un poco cómo vive una mujer que ha decidido no maternar. Y también tenemos talleres para mujeres que ya han decidido no ser madres y están basados en esos miedos. Perdona, ¿estos talleres son siempre por Instagram? ¿Están qué? ¿Son siempre por Instagram o los hacen presenciales en algún momento? No, son virtuales. Los hacemos en grupos cerrados por Zoom. Okay. Y los talleres que tenemos para las mujeres que ya decidieron no maternar, es que es interesante porque hay gente que nos dice, bueno, ustedes ya decidieron no ser madres, entonces más o menos deben vivir la vida loca y ser felices y no tener problemas. Y resulta que es que después de que uno decide no maternar o no ser madre, se vienen otros retos diferentes. Y uno de ellos, pues lo mencionó Sara, que fue un poco como el tema de, y en la vejez, que, y esto es algo que nos debería tocar a todos, claramente, pero particularmente a las mujeres que hemos decidido no ser madres nos preocupa por esa idea de que así los hijos no estén obligados a criarlo a uno, de pronto por amor lo quieran acompañar. Entonces tenemos un taller con respecto a eso, cómo planear una vejez feliz. Tenemos un taller que maneja el tema del arrepentimiento de decidir no maternar. Y la conclusión es, si te puedes arrepentir y no hay ningún problema, o sea, todo está bien. Y tenemos otro taller que vamos a lanzar pronto, que no lo hemos hecho todavía, que es el taller del duelo. Porque muchas mujeres hablan del duelo de aquellas mujeres que querían ser madres desde el fondo de su alma y su corazón y no pudieron serlo, madres biológicas específicamente. Y ahí hay un duelo, pero muy poco se habla del duelo de las mujeres que escogemos no ser madres de manera muy consciente, muy pensada. Y igual algunas, no todas, pasamos por un periodo en el que tenemos que soltar esa idea que nos hemos contado, esas historias, esa narrativa que nos hemos contado toda la vida, que vamos a ser mamás. Y eso puede generar un poco, unos sentimientos un poco contradictorios. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. ¡Wow! Bueno, voy a hacer unos medio cierres, pero antes de eso, don Germán, dígale a esta gente que nos está viendo que nos vean más. Que nos ayude. Sí. Aprovecho este momento para recordarles que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, nos hagan crecer esta comunidad para poder tener más conversaciones de pensamiento crítico, para que entre todos crezcamos y aprendamos cada día más. Porque Ser o No Ser, el podcast es la voz de los que son. Recuerden que si quieren hacer la pregunta Kenke en nuestros podcasts, solamente tienen que mandar al Instagram @KenkeOficial el dato de quiero hacer la pregunta Kenke, y si quieren estar en nuestro espacio de personas que tienen empresa, también en Instagram @KenkeOficial, manden un mensaje y nosotros los contactamos. Esta semana inauguramos con eso, sí. Y ya está todo eso funcionando, entonces ya no tienen que esperarse sino a que Evelyn lea, me mande a mí, yo le mande a Germán mande a Kenke, y esto es más o menos en 6 años aparecen sus comentarios. Bueno, miren, yo creo que hay que decirlo, y es que lo que pasa con la organización de ustedes dos, Irán e Isa,
Es lo mismo que pasa con el aborto. Cuando se legaliza el aborto no se está diciendo que es obligación abortar. Es que además de eso, de verdad... Además, eso es lo que usan los de derecha, ¿no? Los de derecha, vuelvo a decirlo en este podcast, no hay uno que no sea bruto. De verdad, quisiera invitar a uno inteligente. Lo invito, no hay uno que no sea bruto. Porque no te están diciendo que tienes que abortar. Te están diciendo que si quieres tú, porque te da la gana, abortar, aborta. Aquí es lo mismo. Ustedes no están diciendo que esté prohibido o malo o feo o nada ser mamá. Lo que están diciendo es, mira, si a ti se te ocurre la loquísima idea de no ser mamá, pues no estás tan loca. O aquí hay un grupo de unas cuantas millones de locas que pensamos que tienes el derecho a tomar esa decisión. ¿Y lo que dije está adecuado? Porque Sí, es que me parece completamente. importante que antes de que nos despidamos, sepamos que no estamos proponiendo. Ahora, hombre, yo sigo, eso sí es mío. Esto es el señor ese del pelo blanco que dice tantas vainas en su podcast. Miren, yo sí creo que hay que pensar mucho tener hijos. Mucho. Que el que tu marido sea lindo o que tu esposa sea linda y tenga los ojos como tú querías no es una razón para tener hijos. Que el que queramos perpetuar nuestro amor, que siempre termina 2 años después de que tuvo el niño, con buena suerte, no es una buena razón para tener hijos. Que en últimas, mi posición, la mía, la de Mauricio Navastalero, el tipo del pelo blanco, es, si vas a tener hijos, asegúrate de que tienes cómo responder a la responsabilidad más grande que le puedan dar a un ser humano. Por encima de dirigir Microsoft, por encima de mandar un cohete a la luna, por encima de inventarte la neurocirugía, la construcción de una vida humana exigiría de ti tu conciencia y tu tiempo. Y ninguna de las dos aparece en la mayoría de los padres que yo conozco. Hay una total inconsciencia y una total carencia de tiempo. Y ese personaje está creciendo silvestre. Entonces, dicho todo esto, quiero decirles que estoy con ustedes, que creo que hay derecho a decidir no ser madre. Yo soy papá de 2 maravillas, los adoro, los idolatro, ellos lo saben cuánto es el amor mío por ellos y también saben lo que he dicho. Si yo pudiera recordar la responsabilidad sin los personajes, de pronto no me meto, porque es una responsabilidad inconmensurable. ¿O no, Germán? Sí, muy grande. Chicas. Y además que no se acaba fácil. No se acaba No se rápido. acaba, no, ¿cuál fácil? ¡Nunca! Mírenme a mí, vengo de haber visto a mi hijo que está estudiando fuera de Colombia. Que está vengo de feliz. Lorenzo, que está feliz, y yo vengo entusado como si me hubiera dejado la mejor de mis amantes, con el estómago partido y todo, por cuenta de que lo adoro. Claro que sí. Está tan triste que vamos a ir a comprarle un ponque de chocolate y un helado. Isa, Irán, muchas gracias. Espero conocerlas algún día pronto. Si algún día se les ocurre que algo desde aquí podamos aportar, yo sí quiero aportar a que nos reproduzcamos con conciencia y con responsabilidad. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Felices de estar. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, Germán. Gracias por el espacio. Un placer Nos conocerlos. vemos. Chao, chao. Chao, chao. No quiero que quede la menor duda. Consideramos que todo ser humano tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que le provoque, siempre y cuando con esto no dañe a nadie. Y en este caso, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo para tener o no tener hijos, para decidir si adopta, si no adopta, si se hace gorda, si se hace flaca. La humanidad no tiene derecho a ganar el cuerpo de la mujer. Y esa es la posición que queremos sostener. No pretendemos que la gente no tenga hijos, pretendemos que la gente tenga derecho a escoger. Ser o no ser, he ahí el podcast. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Edwin Cano y Wilbaro Valle. Edición de audio, Joseph Rojas. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Brian Camilo Torres. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.